Señor, hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. ¿Cuántos estamos en victoria? Amén. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Somos pocos, pero estamos en victoria. Gloria a Cristo Jesús. Estamos pasando luchas y pruebas. La buena noticia es que las estamos pasando. Hay que seguir avanzando, hay que seguir dándole gracias al Señor por todo lo que nos da. Estar agradecidos. Estamos bien, gracias a Cristo. Le mandamos saludos a todos nuestros hermanos que ven las predicaciones. Dios los bendiga siempre, y a todos nuestros hermanos que no han podido venir. Y yo quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Juan 20, en el 20:21. Juan 20:21. Gloria a Cristo Jesús, que Dios nos dé gracia para predicar. Y le damos gracias al Señor que todo salió bien con las hijas de mi hermana Ramona. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dios le bendiga a mi hermana Ramona. Ojalá si mira la predicación, que Dios les llene de bendiciones. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Lo tenemos. Amén. En el 20:21 de Juan. La palabra la leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Te pedimos tu bendición y tu protección en este día y siempre, Señor. Que tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo repose en cada uno de nuestros corazones y en aquellos que van a ver la predicación. Que seas tú hablándoles, Padre Santo. Que seas tú haciéndonos entender que sin santidad no hay nada, sin Espíritu Santo no hay nada, Señor. Una persona se puede saber la Biblia de Génesis a Apocalipsis, Señor, pero si no tiene un encuentro real contigo, Señor Jesucristo, de nada le va a servir. Se necesita buscar tu presencia, se necesita el Espíritu Santo. Es necesario, Señor, es necesario, Padre, para poder ser salvos y para poder salvar a otros. Se necesita de ti, se necesita de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a santificarnos y apartarnos de toda especie de mal. Padre, que seas tú, Señor, salvando nuestras almas y salvando nuestras familias, Padre Santo. Que tu gracia repose en cada uno de nosotros. Líbranos de ser avergonzados, porque en ti confiamos. Que seas tú trayendo la predicación, Padre, como siempre. La palabra mía no vale, la que vale es tu palabra, Señor, tu presencia. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Me gustó donde leyeron todos, pero me quedé otra vez con lo de Jonás, donde leyó mi hija Marta. Y es que yo estaba preparando para predicar acerca del Espíritu Santo. Y vemos en la Biblia, habla de Jonás, que muchos lo tenemos por rebelde, porque no quería obedecer a ir a Nínive. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted quiere dar un vaso de agua, pero si no tiene agua, no puede dar ese vaso de agua. ¿Sí? Para dar algo, que nosotros le podamos dar algo a alguien, tenemos que tenerlo. Y nadie puede darle el Espíritu Santo, nadie le puede evangelizar a una persona y que la persona se convierta si no se tiene el Espíritu Santo. Y Jonás estaba lleno del Espíritu Santo. Y ya sabe por qué le digo, porque Jonás hablaba con Dios, hablaba y alegaba con él. Y yo lo sé, porque uno en el caminar con el Señor, uno llega a momentos en que uno discute con Dios. ¿Sabe una cosa? Jonás sabía que la gente de Nínive era tremenda. Dicen las historias que la gente de Nínive hacían montones de cabezas de seres humanos. Era gente mala, eran rapiña, les gustaba robar, asaltar. Jonás no quería que esa ciudad se salvara, eran perversos. Por eso Dios los iba a destruir, porque era una ciudad mala. Y Jonás no era que tenía miedo ir.
era que no quería a esa gente. Jonás odiaba a esa gente. Aleluya. Él estaba lleno de la presencia de Dios, pero a él le caía mal a esa gente porque eran malos como ellos solos. Y ya Dios había dicho, yo los voy a destruir. Pero la última oportunidad estaba en Jonás, y Jonás no quería. Y pasó sin ganas de que se salvaran. Dice que pasa por el medio de Nínive sin ganas, nomás decía de aquí a 40 días Nínive será destruido. Dice que nomás pasó de largo. Pero como tenía unción y tenía la presencia del Señor con él, por algo Dios lo estaba mandando. Dios no va a mandar a nadie si no lo capacita primero. Dios no iba a mandar a una persona que no tuviera el Espíritu Santo. Para mandar a alguien a una misión tan grande tenía que ser un siervo de Dios. Aleluya. Es por eso que aquí vemos al Señor Jesucristo y les dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Y es por eso que nosotros, para poder dar algo, necesitamos tener ese algo. Si queremos que alguien se entregue a Cristo, se convierta a Cristo, se bautice y empiece a caminar en el camino del Señor, nosotros primero necesitamos la santidad y la presencia del Espíritu Santo para que esa persona se convierta. El don de que una persona se entregue a Dios, se convierta a Dios, no es del ser humano, es del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos mirando, la gloria sea para el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo les está dando el Espíritu Santo. Dicen que en ese servicio no llegó Tomás, llegó hasta la próxima. Y Tomás, siendo el incrédulo, no agarró esa bendición por haber fallado ese servicio. Pero a lo que voy es a esto: es necesario buscar la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ya cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno aprende a discernir la voz del Señor Jesucristo. Sí, me llamaba la atención, estaban haciendo un comentario de cómo trabajan los pastores que cuidan las ovejas. Y dice que tienen muchas ovejas, y las ovejas cuando paren, hay muchas ovejas que rechazan al recién nacido, lo rechazan y lo aborrecen. Y el pastor se lo tiene que llevar. Se lo tiene que llevar y darle biberón y cuidarlo con muchos cuidados, pero más que leche, le tiene que dar abrigo, le tiene que dar amor. Esa oveja se tiene que sentir que es querida, y la dicen que la cuidan, la abrazan, le dan biberón y le empiezan a dar amor porque se siente rechazada. Y esa oveja dice que muchas veces lo que más las mata es la tristeza, no el hambre ni el frío, sino la tristeza de haber sido rechazadas por la mamá. Y dice que ya después que se fortalece la oveja de estar tomando leche y la están cuidando y todo, al tiempo ya la llevan al corral. Y el pastor, ya cuando llega el pastor, dice, y les habla para darles la comida, las primeras que arrancan hacia el pastor son las ovejas rechazadas, porque conocen su voz. Y yo digo, Señor Jesucristo, yo aprendí a discernir tu voz, la gloria sea para el Señor. Yo sé cuando Dios me habla, yo sé perfectamente puedo escuchar su voz. Y les digo, puedo hablar con Él. A veces hay veces que uno, la gente a veces no le cree a uno, no le creen. Una vez estábamos en un restaurante y estaba yo con mis niños chiquitos en ese tiempo aquí en el Bobos, y estábamos sentados y yo oí la voz de Dios, y llegó un moreno y me dijo que me iba a limpiar el vidrio. Le dije, está bien, límpialo. Y oí la voz de Dios. Dije, le voy a dar $5, le dije a la Nere, por limpiar el vidrio. Y oí la voz de Dios que me dijo, dale 10. Y yo empecé a hablar con el Señor, y yo en serio le digo, Señor, ¿por qué le voy a dar 10? Empecé a alegar con Dios, si nomás va a limpiar el vidrio. Y el Señor me volvió a repetir segunda vez, dale 10. Y le dije a la Nere, oye Nere, el Señor me dice que le dé 10, ¿por qué le voy a dar? Y yo, como algo normal, uno aprende a oír la voz de Dios. Y al final yo me levanté, le voy a dar 5, le dije, y me encaminé, ya había terminado el moreno, yo me levanté de la banca, dije, le voy a dar 5. Y cuando iba en el camino, volvió a ir por tercera vez la voz de Dios, dijo, dale 10. Y yo dije, Señor, le voy a dar los 10, pero no se los merece, nomás limpio, alegando yo con Dios. Cuando le di los 10,
se dejó venir otro moreno, más joven, en una bicicleta, bien ponchado. Ese no lo hubiera yo hecho, y venía por mis cadenas, porque yo en ese tiempo usaba oro, bastante oro, y traía esclava, y traía reloj, traía todo. El hombre venía a asaltarme, y yo me di cuenta perfectamente que venía por mí. Pero este señor moreno que le acababa de regalar los $10 a renegadientes, porque yo sentía que era muy poco lo que había hecho, y estaba yo alegando con Dios, así como Jonás le decía: no era eso lo que yo te decía, que los ibas a perdonar, que no los ibas a matar. Y Jonás estaba enojado: yo te decía que eso ibas a hacer. Y yo sentía, y cuando le di los 10, y cuando se deja venir ese a asaltarme, el que le acababa de dar los 10 sin conocerlo, se metió por mí, se metió en medio, y alzó los brazos en medio y decía: yo por ti, papá, guáchale, papá, me decía, guáchale, yo por ti. Y entonces entendí el por qué Dios me decía: dale 10. Entonces nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Yo aprendí a oír la voz de Dios, porque mire, en esta vida, dice, para conocer al Señor uno necesita caer hasta abajo para poder solo mirar para arriba. Sí, yo soy de los salvados, de los rescatados, de los que era rechazado, como las ovejas esas que ya nadie quería. Así llegué a ser yo. Entonces uno sabe y aprende a conocer la voz del Señor Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo. Yo nací de nuevo. Hasta el día de hoy le sirvo al Señor. Yo nací de nuevo. Se necesita recibir el Espíritu Santo. No le podemos dar a nadie lo que no tenemos. Para poder que una persona reciba, es Dios el que se lo da, pero Dios usa un vaso. Dios tiene que usar a alguien que ya le haya conocido, que de verdad crea en Él con todo el corazón. Entonces así estaba Jonás. Por eso le dije: me voy a quedar con lo de Jonás, porque Jonás alegaba con Dios. Y yo me acuerdo en mi caminar con Dios, como uno a veces alega con Dios. Y le decía yo: Señor, ¿por qué le voy a dar 10? Pero mire, al final de cuentas, Dios conoce todas las cosas. Tal vez si le hubiera dado 5, el agradecimiento no le haya alcanzado para defenderme. Pero con los 10, yo creo que ya era su tarifa que él necesitaba para lo de él. Y dijo, y yo creo que me defendió, porque ya nomás era lo que iba a hacer. Se metió entre medio, y como eran morenos, nunca me lo dejó llegar. Nunca me lo dejó llegar. Y yo le digo algo: se necesita el Espíritu Santo. Es una necesidad que nosotros tenemos, tanto para ser salvos. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. O sea, sin el Espíritu Santo. Hay una parte, la gloria sea para el Señor Jesucristo. Aquí creo que está en el libro de Tesalonicenses. La gloria es para ti, Señor. El otro día quería que lo leyéramos. Bendito Jesús. A ver si lo hallo. Segunda primera. Creo que es la primera, y creo que es hasta el final. Es primera de Tesalonicenses 5:16. La gloria sea para ti, Señor. Está un poquito difícil hallarlo. En el 5:16. Nosotros, a través de muchas luchas, de muchas pruebas en esta tierra, seguimos en el gozo del Señor. Yo he tenido este gozo por muchos años. A veces pasamos luchas, pasamos pruebas, pasamos enfermedades, pero el gozo no se quita. Pero nosotros tenemos que obedecer la palabra. Dice en el 16: estad siempre gozosos. Y luego dice el 17: orad sin cesar. O sea, que estemos siempre orando en nuestra mente, sea acostados, trabajando. Hay una cosa que yo tengo cuando voy a trabajar, cualquier cosa que voy a hacer, me gusta orar siempre. Donde quiera que esté, en la calle, en donde sea, yo alzo mis manos y oramos. Entonces, orar sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. La queja no es de Dios. No nos debemos de quejar, porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y Él tiene un propósito con cada situación, aunque parezca mala. Sí, aunque parezca una situación mala, nosotros alzamos las manos y decimos: Señor, a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Algún propósito vendrá, y es que Dios tiene propósitos que nosotros no conocemos.
Por eso dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y lo que más me interesa es el 19. El 19. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo. Pero aquí dice, no apaguéis el Espíritu. Y nosotros sí podemos apagar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que se puede contristar. Hay una parte en la Biblia donde dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y la haya barrida y adornada, pero vacía. ¿Por qué esa casa se quedó vacía? Porque en esa casa habitaba el Espíritu Santo, pero se contristó. Hay una parte en Efesios 4:30 que dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía de su salvación, de mi salvación. Ese es el sello, es la garantía de que usted va a ser salvo, es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros contristamos el Espíritu Santo, Él se va. La casa queda vacía, aunque está limpia y adornada, pero no dura mucho tiempo vacía. O la habita el Espíritu Santo o la habita el enemigo, una de dos. Solamente hay dos cosas. Una persona que no tiene el Espíritu Santo está con el otro, ¿sí? Está habitada, esa casa está habitada por el otro. O tiene el Espíritu Santo o hay cosas que todavía se necesitan sacar de ahí, ¿sí? Necesitamos entender, dijo el Señor Jesucristo, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y todo el que se constituye amigo del mundo, el que se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces necesitamos ver, si usted tiene el Espíritu Santo, no anda de amigo con el mundo, ¿sí? Necesitamos entender esto. Dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Se puede apagar el Espíritu? Sí. Llegan rachas en que uno quiere buscar de Dios, anhela buscar de Dios, quiere leer la Biblia, quiere orar, quiere ayunar. De repente el enemigo trae algún tropiezo, algún coraje, algún enojo, una legata, lo que sea, y de repente se empieza a enfriar uno, dice, ya ni voy a leer la Biblia, que empieza uno a enojarse y uno mismo empieza a apagar el Espíritu. Y aquí nos dice el Señor, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Nosotros sabemos todo lo que no es de Dios, todo lo que es malo, nosotros lo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Hay una vocecita que le dice a uno, eso no está bien, eso no está bien. Uno sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios perfectamente. Y luego dice en el 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea que nosotros estamos formados de espíritu, alma y cuerpo. Todo el ser sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces nosotros necesitamos entender que no debemos apagar el espíritu. Estamos poquitos aquí, no le hace, ¿sí? Mientras estemos buscando del Señor y el propósito sea venir a agradar a Cristo Jesús, mire, con el tiempo el Señor sabrá quiénes irán a venir, cómo irá a arreglar Él las cosas, si la iglesia se irá a llenar, si irá a ser una iglesia nueva, no lo sabemos. Nosotros tenemos que preocuparnos por buscar el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo, tiene ese poder. Hay una parte en el libro de los Hechos, en el 1:8, quisiera que lo miráramos. La gloria es para ti, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hechos, ¿qué? Creo que es el 1:8. Gloria a Dios. Dice, gloria a Cristo Jesús. Lo vamos a leer desde el 1:4 para entenderlo. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí.
porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos querían saber si Dios iba a restaurar a Israel en ese tiempo. Nosotros queremos saber cuándo viene el fin, cuándo vienen más señales, cuándo empieza la marca. Pero dice el Señor: mira, tú preocúpate de recibir el Espíritu Santo, de lo demás me encargo yo. Tú llénate de mi presencia, que de lo demás yo me encargo. Así que nosotros, lo único que nos debe de importar y de preocupar es si tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Es lo único. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, a donde vaya, va a llevar luz. Si a una casa entra, ahí va a entrar bendición. Nosotros nos damos cuenta que a veces llegamos a un restaurante y está solo. Y cuando salimos, ya no podemos salir porque está lleno. Y le digo: nene, ¿por qué siempre pasa esto? Donde quiera que vamos, solo y se llena. Pero es que cuando uno va, lleva bendición. Y nosotros tenemos que preocuparnos de tener la presencia de Dios con nosotros entre luchas y pruebas. Yo sé que el Espíritu Santo se contrista muy fácil, pero saben una cosa, son tiempos difíciles y son tiempos finales, porque yo he hecho un pacto con Dios y yo nunca pensé que pudiera hacer lo que estoy haciendo, que parece algo fácil, pero no. Y yo le digo algo: Dios está llamando a santificarse porque vienen tiempos difíciles. Dios, al menos a mí, me está llamando a buscar, mire, a entrar en la dimensión que Dios quiere que entremos. No importa que la iglesia esté sola, el Señor sabrá quiénes trae. Yo sé que en el tiempo que viene Dios traerá las almas que se van a bautizar. Sí, hay que ganar almas. El Señor quiere que nosotros sigamos luchando por buscar quién se salve, porque eso fue lo que Dios nos mandó, a predicar el evangelio. Así como Jonás, le dijeron a Jonás: tú te preocupaste en la calabacera que ni trabajaste en ella, ¿no tendré yo misericordia?, le dijo, de esta pobre gente que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué sabemos nosotros? La gente a veces no viene a la iglesia. ¿No será que a lo mejor no saben discernir? Y nosotros tenemos que tener paciencia hasta que aprendan a discernir, seguir predicando, seguir terqueando. Un día aprenderán a discernir y vendrán a todos los servicios. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Pero a nosotros lo que nos toca es predicar a lo que el Señor nos envió. He aquí de recibir el Espíritu. Al que le retenga los pecados le son retenidos, y al que se le perdone le son perdonados. Tenemos algo que Dios nos dio. Dice en el libro de Marcos 16:16: estas señales seguirán a los que creen en mí, en mi nombre echarán fuera demonios. El Señor Jesucristo dijo: en mi nombre. O sea, Él nos manda, dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero Él manda, y Él dice que habrá señales en nosotros, y a nosotros esas señales nos van a seguir. No necesitamos nosotros andar siguiendo las señales nos van a seguir a nosotros. Sí, una vez me acuerdo, hace mucho, fuimos a una casa a comprar un micrófono, y había una pareja, se sentía bien mal el ambiente en esa casa, y le dije al amigo, yo sí quería que oráramos por su casa, sin conocerlo. Fuimos por el Offer Up, allá a comprar un micrófono, y me acuerdo iba la Marta, Junior, yo y la Nere, y cuando nos pusimos a orar, digo, él está bien, y cuando nos pusimos a orar tenían un niño chiquito, y por eso le digo que las señales lo van a seguir a uno. Y ese niño empezó a gritar, todos nosotros con los ojos cerrados. Nosotros tenemos eso de que cuando oramos no abrimos los ojos para nada, tenemos los ojos cerrados, y al niño gritaba: cállate, pero bien fuerte. Y yo sentía que el niño iba a agarrar un cuchillo y me iba a pegar con él. Y la Marta, mi hija, dice que sentía exactamente lo mismo, y estaba bien endemoniado el niño ese. Señor, mire, estaba chiquillo. Y cuando ya terminamos de orar, el Señor se puso a llorar y se salió para afuera. Me dijo: venga, ¿qué pasó? Miró a mi hijo, dice,
Sí, le digo que tu casa está llena de, le digo, tenían unas pantallas grandotas y estaban viendo una bruja que no me acuerdo cómo se llama, que salían las sirenitas y todo, estaba bien enchamucada su casa. Le digo, no, que tienes demasiados demonios en tu casa, le digo, y pues por eso están los niños así. No, me dijo, es mudo, nunca había hablado y estaba hablando. Le digo, son los demonios que lo tienen mudo. Los demonios lo tenían mudo. Mire, las señales lo siguen a uno. Uno nomás tiene que preocuparse de tener el Espíritu Santo de Dios, y Dios va a hacer la obra donde quiera que uno vaya. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Aleluya. Así que, hermanos, no se pongan tristes. Vendrán tiempos en que vendrá más pueblo y el Señor salvará a los que tienen que ser salvos. Por lo pronto, gloria al Señor por los que estamos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer despido con una pequeña oración y con una alabanza. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de sus familiares y a cada uno de nuestros hermanos que no pudieron llegar, que en el próximo servicio estén presentes. Padre, te bendecimos y te honramos, te pedimos que nos ayudes a alcanzar la salvación, a llenarnos de tu presencia, Señor, a tener el Espíritu Santo y a seguir trabajando. Padre, a seguir repartiendo folletos, aunque son tiempos difíciles, que seas tú y tus ángeles cuidándonos y guardándonos a donde quiera que vayamos, Señor, a trabajar en tu obra. Bendice a cada uno de mis hermanos, cúbrenos con tu sangre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te honramos, Señor. Será hasta el próximo servicio si tú nos prestas vida. Gracias, Señor, por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor, hermano. Que el Señor Jesucristo me los bendiga. Será hasta la próxima si Dios nos presta vida. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Jesús.